Muy buenos días, hermanos, bienvenido al grupo Altares en Casa. Es el sábado de Dios y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 14 de marzo. Y se titula Cuando Dios sonríe. Vamos a comenzar haciendo un análisis. Dios hizo el mundo maravilloso, hizo al hombre la joya de la creación. Esto le dio a Dios mucha alegría, pero el hombre desechó a Dios, desobedeció y culpó a alguien más. Y ya conocemos cómo fue esto. Eva le dijo: la serpiente que pusiste en el jardín me engañó. Fue la serpiente. Y Adán le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio de comer y yo comí. Y así el pecado se enseñoreó del hombre. En la bancarrota moral y la decadencia, el hombre buscó el placer y la autocomplacencia. Dice la palabra que todo su designio era de continuo el mal. Y crecía el pecado y crecía la violencia en la tierra. El Salmo 14, verso 2 nos dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Esto habla de la tristeza de Dios. Todos los hombres se habían pervertido. No querían que Dios los gobernara y le dieron rienda suelta a sus pasiones. Sin embargo, hubo un hombre que lo agradó, que agradó a Dios. Era un hombre humilde y manso. Dios en Génesis 6, verso 7 había decidido: raeré de la tierra a los hombres que he creado, los hombres, las bestias, los reptiles y las aves. El verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo. Solo él y nadie más. Contra todo, contra todos. Noé no seguía las costumbres perversas de aquella generación. Y esto implica determinación y voluntad, autocontrol. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dijo: este es el primero y más grande mandamiento. ¿Cómo Noé confió en Dios? Porque lo que Dios le pedía no parecía tener mucho sentido. Dios le dijo: yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Una interrogante: ¿y eso qué es? Para destruir toda carne en que haya vida. Génesis 6:17 le dijo: todo lo que hay morirá. Pero vemos que en Génesis 7, verso 1, el Señor le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gracias a Noé, Dios decidió un nuevo comienzo con él. Y Génesis 8:21, el Señor le dice a Noé: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, le dice el Señor, desde su juventud. Pero Noé cumplió el propósito de Dios durante toda su vida. Nunca dejó de obedecerlo, nunca dejó de creer.
y disfrutó de una hermosa relación, de una relación estrecha con Dios. El barro en manos del alfarero. Y es esa relación, hermano, la que Dios desea que tú también disfrutes con Él. Una relación de amor que es recíproca. Dios te ama, te cuida. Dios nos amará por siempre. Eso tienes que saberlo de entrada. En este punto no puedes tener duda, no debemos albergar ninguna duda del amor de Dios. Pero Dios quiere que lo conozcas de una manera más profunda. Nadie te puede decir lo contrario, que nadie te engañe. Porque Satanás volverá a decirte que Dios te engaña, que Dios te olvidó, que le importa muy poco, que quiere castigarte. Recuerdo un pensamiento que leí que era muy lindo y decía: Dios te está viendo. Dios mira todo lo que haces. Día y noche, no te quita la vista de encima. Y al final dice: porque te ama tanto que no puede dejar de verte. Encontramos en Ezequiel 33, verso 11, declarado el amor de Dios por el hombre. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. ¡Qué amor más grande! Esto debe fortalecernos. Noé confió plenamente en Dios. 120 años construyendo el arca en plena tierra. A Noé se le dijo, se le advirtió que cosas que no se conocían. Le dijo que iba a llover. No había lluvia en ese tiempo. Todo lo que alimentaba las plantas era un vapor que subía de la tierra. No había mar cerca. ¿Cómo iría a parar esa gran arca al mar? ¿Cómo lo iba a llevar? ¿Y los animales, cómo iba a cuidar de ellos? ¿Cómo los iba a traer hasta el arca? Pero Noé no tuvo ningún problema con esto. Simplemente creyó en Dios. Quizás tuvo días oscuros, difíciles. Hubo mucha burla. Pero él prefirió creerle a Dios y no a las burlas. ¿Te imaginas? El loco del arca. Aquel loco que piensa que Dios le habla. ¿Y su familia qué sentiría? Porque estos hombres eran perversos y se burlaban abiertamente. A sentarse a verlo trabajar y a reírse de él. ¿Qué sentirían sus hijos? Sentirían vergüenza. Pero su fe era infranqueable. Esa fe de Noé era certeza y convicción. Y eso lógicamente contenta a Dios. Hizo lo que Dios le pidió. El modelo del arca tal cual Dios se lo dijo, así lo hizo, sin excusas, sin retrasos. Cuando Dios nos pide algo, Dios no te pide que lo entiendas. Tampoco Dios te está consultando nada. Él es Dios. Sabemos nosotros poner distancia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Polvo de la tierra. Hay una escritura que me gusta mucho porque habla del respeto por Dios. En 1 Samuel, capítulo 3, verso 18, Dios emite un juicio contra Elí. Y un juicio terrible de muerte. Elí tenía 2 hijos que eran irreverentes. Y eran sacerdotes en el templo, ofrendaban allí.
y hacían cosas terribles, llevaban mujeres a la casa de Dios. Y Samuel fue llamado por Dios y le dice el Señor al profeta Samuel: haré una cosa en Israel, cumpliré contra Elí, que era el sumo sacerdote, todas las cosas que yo he dicho acerca de él. Juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe. Sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Lógicamente, cuando eso sucede, trae consecuencias. Cuando Elí le pregunta al profeta Samuel: ¿qué fue lo que Dios te dijo?, el muchacho le contó lo que Dios le había dicho, que sus hijos morirían. En el capítulo 4 encontramos que Israel es derrotado por los filisteos. Y ahí mueren los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Jehová le había dicho a Elí: tus dos hijos morirán en un día. Esto está en 1 Samuel capítulo 2, verso 34. Porque tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y cuando los filisteos derrotan a Israel y se llevan el arca y matan a Ofni y Fines, la hija de uno de estos dos dio luz a un niño, pero ella murió también. Y es que es terrible las consecuencias de desobedecer abiertamente a Dios. Pero sí me impresiona lo que Elí dijo. Cuando el profeta Samuel le contó lo que Dios iba a hacer, le dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Por lo menos él conocía las consecuencias de desobedecer a Dios y que él nunca estorbó a sus hijos para todas las cosas malas que hacían. Una vez habló con ellos y les dijo: ¿por qué es esto que oigo de ustedes? Porque no es buena fama lo que oigo de ustedes. Esto no debe ser así. Una reprensión tan tibia. Miremos el contraste. Noé era un hombre conforme al corazón de Dios. Hizo todo exactamente. Sabes que obedecerle a Dios, pero con retraso, es realmente desobedecerlo. No es cuando tú quieras, es cuando Dios dice. Eso se llama diligencia. Hacer las cosas con esmero, con prontitud, con la mejor de tus intenciones y tu fuerza. Es interesante esto, que la obediencia nos puede enseñar más que una vida de lecturas. Al contrario, después de que tú obedeces, entonces se abre el entendimiento. Primero es obedecer y después vas a entender. Vas a saber cuáles eran los propósitos de Dios. Pero así es como vas conociendo a Dios. Obedecerlo de inmediato. La decisión de obedecerlo se toma antes. Cuando viene el momento crucial, tú no tienes nada que pensar, haces lo que le prometiste a Dios. Le obedeces, lo escoges a Él, lo honras. Pero es curioso que nosotros muchas veces escogemos qué mandamientos vamos a obedecer, cuáles nos parecen y cuáles no. Esto es irreverente. Santiago nos dice que a Dios lo agradamos por lo que hacemos, no solo por lo que decimos que creemos. La fe sin obras es muerta. Obedecer es un acto de adoración a Dios. Y cuando tú obedeces, Dios sonríe. Jesucristo dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Hay muchas maneras de hacer que Dios sonría, que se alegre con nosotros. Dios no solo se alegra cuando estás en la iglesia, cuando lees la Biblia.
No. Solo cuando oras, no. O cuando testificas, no. Dios sonríe también y se alegra cuando disfrutas de todo lo que Él te ha dado. Le dijo a Moisés: tengan hijos, llenen la tierra, disfruten de la comida, amen a su esposa, amen a sus hijos. Dios disfruta cuando nos ve trabajando. Dios disfruta si te ve jugar, participar en algún deporte. Dios sonríe si paseas. Dios te ve cuando caminas y sabe lo que vas pensando. Y si descansas, Dios lo disfruta. Si te diviertes, igual. Dios ve cuando te maravillas de un crepúsculo, cuando miras un paisaje de esos inspiradores, una puesta violenta de sol. Hay tantas cosas por qué maravillarnos cuando vemos las criaturas increíbles, el universo que nos asombra. Muchas veces cuando adivinamos la mano del Creador, en muchas situaciones, en el mar, en un río, en una selva. Eso es sabiduría. Cuando admiras la creación, es entendimiento. Sabes que de la nada no puede venir algo. Todo fue creado por Dios. ¿Has visto a tus hijos dormir? Cuando ves a Dios como un padre y Él te ve dormir, Dios lo disfruta. Mis hijas no son perfectas, pero las amo. No tienen nada que hacer para que yo las ame. Recuerdo cuando eran pequeñas y yo las miraba dormir y las miraba respirar. Y yo decía: qué maravilloso es Dios. Ahí es donde Dios sonríe. Él ya nos conoce, sabe cómo somos, no necesita que hagamos nada para que Él nos ame, ya nos ama. El Salmo 14, verso 2, dice: Dios estaba buscando en la tierra algún inteligente que lo reconociera, que viera el rastro de Dios, algún entendido que buscara a Dios. Hay una palabra hermosa en Romanos, que a Dios se le puede ver a través de todo lo creado, del universo, de las cosas maravillosas. Dice así, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo habla de un Dios creador y amoroso, y todo lo hizo bueno para nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Porque profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejante imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre definitivamente quiso sacar a Dios de su ecuación de vida. Después de la caída, el hombre se escondió de Dios, y eso hirió el corazón de Dios. Pero realmente Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Si decidimos obedecer su ley, sus mandamientos, simplemente estamos escogiendo honrarlo. Y Dios honra a los que le honran.
Jesucristo dijo: el que me ama mis mandamientos guardará. Tenemos que aprender a amar a Dios y mostrarlo con lo que hacemos. No solo por lo que decimos creer, sino por lo que hacemos. A Dios se le honra con la intención del corazón. No solo con acciones, Dios sabe cuál es la intención del corazón. Entonces debemos purificar nuestros corazones para acercarnos a Dios. Que esta reflexión, hermano, te llene de alegría y que sepas que Dios te ve con ojos de amor y de misericordia entrañable. Y está esperando darte el fin que tú esperas. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Cristo Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.